pedirte, María, que me ayudes a darle gracias al Señor por su fidelidad. Dios es fiel. Siento el peso de su amor que me dobla las espaldas. Siento la alegría inmensa de ser sacerdote. Y asistí a mi primera Asamblea Federal de la Acción Católica, que es algo que se realiza cada 3 años en la ciudad de Córdoba. Éramos 10.000 chicas de todo el país. Y Piroño empezó a hablar y a los pocos minutos era un silencio que parecía que no había nadie en el lugar. Y con palabras muy sencillas, muy como para que todos lo entendiéramos, nos habló de la realidad fundante del bautismo, como aquello realmente que marcaba el inicio de nuestra vida cristiana, aquello por el cual nos hacía hijos de Dios, miembros de la Iglesia, y que nos daba la misma dignidad a todos, y que de alguna manera todos nacíamos a la Iglesia como laicos, y que todos, con la misma dignidad, luego con distintas funciones, con distintas carismas, pero con la misma dignidad que nos lo daba el Evangelio, éramos todos llamados a la santidad. Tenemos de él un recuerdo de un hombre de Dios, de un hombre de fe, de un hombre entrañablemente unido a la Virgen María, un hombre de iglesia, un hombre fiel a los papas a los que sirvió. Piroño era un hombre universal. Yo te pido que me ayudes a cantar el Magnificat de los pobres, que me prestes tu voz serena y silenciosa para gritar a los hombres, sobre todo a los jóvenes, que soy inmensamente feliz de ser sacerdote, de haber sido elegido, consagrado y enviado. Como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Era un hombre de un gran realismo, y que entonces uno de los ejes fundamentales era la importancia de vivir el momento presente y vivirlo con una mirada de fe, o sea, viendo en el tiempo que uno vive el paso, decía él, el paso del Señor de la historia. Aprendí de él y con él el amor a la Iglesia universal y el sentido profundo de la catolicidad. Porque Piroño lo compartía como quien comparte un tesoro, un misterio, capaz de superar toda dificultad, toda torpeza, incluso toda miseria humana. Mi sacerdocio quedó marcado desde sus comienzos por una honda comunión con la Trinidad Santísima que habita en nosotros como en un templo, marcada por el misterio pascual de Jesús, hecho de muerte y de resurrección, de cruz y de esperanza. Por eso he predicado tanto la esperanza, marcado por un profundo amor a la Iglesia, misterio de comunión misionera. Por eso he amado tanto a la Iglesia. Era un hombre de iglesia, tuvo que servir a papas distintos. Él, yo creo que se entendía porque además yo diría que era una especie de calco de Pablo VI. Tuvo un gran entendimiento con Pablo VI, pero después la mayor cantidad de tiempo que estuvo en Roma estuvo al servicio de Juan Pablo II, sobre todo en el tema del laicado y juventud. Transcurre el concilio y en una asamblea del CELAM, que hacía poco que se había constituido, y en esa asamblea lo designan a Piroño secretario. Muy poquito tiempo después, el Papa lo designa como secretario de Medellín. Una realidad totalmente inesperada,
al servicio no ya de la Argentina, sino de toda América Latina y el Caribe, nada menos que con el encargo en Medellín de ver la adecuación del concilio a la realidad latinoamericana. Yo formo parte de un movimiento que surgió de la Iglesia Católica, el movimiento de los focolares, pero que se abrió a la búsqueda de la unidad también con aquellos cristianos de otras denominaciones, con gente de otras religiones, también con gente de otras convicciones. Y el movimiento había estado bajo estudio en el Vaticano durante muchísimos años y fue el cardenal Pironio el que facilitó las cosas como para que un movimiento que tenía que ser presidido por una mujer, a pesar de que había obispos adentro, que tenía gente de tantas convicciones distintas dentro, pudiera al mismo tiempo ser aprobado como un movimiento de iglesia. Bueno, fue un pequeño milagro que en gran medida yo creo que se lo debemos a la paciencia y al amor materno del cardenal Pironio. Yo te pido, María, que me ayudes a dar gracias a Dios por la palabra, la Eucaristía, la reconciliación. Cómo he sentido tu presencia, oh Madre, cuando predicaba, ofrecía, cuando confesaba. Y en nuestro país también épocas complicadas, épocas de violencia, que sufrió particularmente Monseñor Pironio durante su estadía en Mar del Plata. Y un poco en medio de eso aparece como un llamado también inesperado, primero del Papa a que les predicaran los retiros, un retiro a toda la curia romana, y poco tiempo después un llamado a Roma a servir a la Iglesia Universal con la Sagrada Congregación de los religiosos y los institutos seculares. Y esto también en un momento difícil de la adecuación de todas las comunidades religiosas al concilio, de nuevas constituciones, de nuevas estructuras, de conflictos que naturalmente se presentaban en ese momento de cambio. Yo recuerdo lo que le tocó sufrir. Fue un hombre que sufrió realmente, no solo por la enfermedad física al final de su vida, sino era la cruz de la Iglesia la que llevaba encima, esa pasión, ver el sufrimiento de la Iglesia, lo que a él hacía sufrir. Vivía profundamente la Iglesia, vivía profundamente todas las preocupaciones que podía tener la Iglesia, y era esto a la cruz que él más le costaba llevar. O sea, es la vida de una persona que ha estado, primero, cosa muy poco común, al servicio, como obispo, con los sacerdotes, encargado de los religiosos, encargado de los laicos. O sea que es todo el itinerario de una vida al servicio de toda la comunidad eclesial. Y eso no es muy frecuente. Ya que lo sabes todo, te pido simplemente que lo presentes a tu Hijo y por tu Hijo al Padre en la unidad del Espíritu. Nada más. María de Luján y de las Pampas, Madre de los pobres y los humildes, Nuestra Señora del Milagro, Madre de mi sacerdocio. Cuando llegue la hora de mi vuelta al Padre, te pido que me asistas como lo hiciste siempre y me muestres el fruto bendito de tu vientre. Jesús, el sumo y eterno sacerdote, el que me ungió con el Espíritu Santo para anunciar a los pobres la buena nueva del reino, el que me consagró sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Desde tu corazón le grito al Padre, fiat y magnífica, que mi vida, Madre, siga siendo siempre un sí al designio amoroso de Dios
y un muchas gracias por sus grandes maravillas obradas en mi sencillez de pobre.